Hola, hola, ¿cómo están? Una vez más con todos ustedes a través de su programa. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A usted, amado y amada, que nos sintoniza por primera vez, quiero decirte, ¿te has puesto a pensar por qué esta palabra de Dios tiene más de 2000 años en vigencia? ¿Te has puesto a pensar por qué han pasado en la historia tantos libros y no deja de ser actual? ¿Por qué hoy día muchos de nosotros lo leemos con tanta premura, con tanta exigencia, si podemos decir la palabra? Porque es a través de ella que nosotros vamos a ser instruidos, capacitados, y también vamos a ser instruidos para caminar en justicia, nos va a decir la palabra. De modo que yo le animo a usted, amigo y amiga, en su hogar, en su casa, abra la palabra de Dios. No siga desperdiciando su tiempo corto en esta vida sin saborear los exquisitos dichos que Dios nos tiene en su palabra, las demandas tan excelentes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo quiero animarle que lea la palabra, que se instruya bajo la palabra, que gobierne su vida bajo la palabra, porque es la palabra de Dios la que nos va a hacer lumbrera en nuestro camino. Bueno, hemos estado estudiando en el anterior capítulo respecto a la venida del Mesías y también respecto a los magos. Vamos a seguir estudiando de los magos y vamos a hacer un acápite en estos momentos con respecto al preámbulo de este tema para poder desarrollar lo que nos corresponde el día de hoy. La Biblia nos habla pues en Mateo capítulo 1 del versículo 1 al versículo 9 de esta manera, aunque en la anterior conferencia utilizamos 3 versículos, los 3 primeros versículos que habíamos leído. Hoy vamos a continuar hasta el versículo 9, en la cual pues le animo que esté atento a este tema tan especial que Dios nos permite hoy. Dios, en sus planes maravillosos, nos muestra la historia que, siendo historia, es también eterna. Siendo historia, es también real. Siendo historia, es dulce y hermosa en la actualidad. Por eso es que cada año millones de personas celebran el nacimiento de Jesús. Usted se ha puesto a pensar, ¿hay acaso otro personaje que le brinden pleitesía, que le brinden honor, que le den la gloria y la honra, y que recuerden con tanta pomposidad, con tanta expresión a unísono su cumpleaños? ¿Se ha puesto a pensar eso? Jesús hace 2000 años que vino, 2000 años y más que vino aquí a la tierra. Y usted y yo seguimos celebrando su cumpleaños. Que usted lo hace de una manera y yo lo hago de otra manera, eso es un tema muy aparte que se puede discutir de una manera personal, familiar, qué sé yo, ¿no? Pero usted y yo reconocemos ante el mundo que un día vino el Salvador y no se da cuenta usted. Y no se da cuenta que está rindiéndole homenaje al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que está usted expresando homenaje, así como lo hicieron estos hombres que desde Persia o desde Babilonia fueron para adorar, para alabar a aquel Dios de dioses que había nacido en esos momentos. Usted y yo estamos en una ubicación de esa naturaleza. La única diferencia, o perdón, la gran diferencia, mejor dicho, la gran diferencia es que estos fueron a adorarle y le llevaron lo mejor de sus preseas a él. Fueron a rendirse ante él, fueron a rendirle culto.
La diferencia de hoy es que se rinde usted culto más bien. Que usted, al comprarse los regalos, le está rindiendo culto a sus hijos, a sus hijas, a su esposa, a su esposo, que no está mal, ¿eh? Que no está mal. Está bien si lo está haciendo. Pero por lo menos tenga memoria del personaje principal por la cual se reúne la familia. Se reúnen para celebrar el nacimiento de Jesús y ni siquiera lo adoran, le alaban. Se reúnen para decir feliz Navidad y ni siquiera se acuerdan del personaje principal. Óigame, déjese de ser grosero y no se monte simple y sencillamente bajo el onomástico de Jesús para comprarse, regalarse, para intercambiarse regalos y olvidarse de Él. ¿A usted le gustaría que le hagan lo mismo? Que vayan a su casa en el día de su cumpleaños y todos se abracen, que a usted lo dejen por un lugar. A usted no le gustaría eso, ¿verdad? Usted diría, qué groseros que son, ¿no? Qué malos que son, qué faltos de prudencia, que se reúnen en mi cumpleaños, comen y beben y ni siquiera se acuerdan de mí. Eso es lo que Dios dice de usted. Por eso dele un tiempo a Dios. Adórele a Dios. Glorifique a Dios. Reconozca su omnisciencia, su omnipresencia. Reconozca lo grande que Él es. Reconozca que Él es el dador de su vida. Reconozca que sin Él nada usted es. Reconozca que en su gracia, que en su amor, en su misericordia, usted vive en la actualidad y puede disfrutar con los suyos, puede desarrollar sus actividades, puede compartir con los demás, como también puede recibir de los demás el amor, el aprecio, el respeto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entendió entonces? Entendió que este día es un día maravilloso que tenemos que reconocer, no solamente por el significado de lo que es, sino por el personaje por la cual nos reunimos en todo el mundo para celebrar el onomástico del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios nos ayude, que Dios le ayude a usted, que Dios me ayude a mí, y que cada, a partir de la fecha, que cada encuentro que tengamos, cada 25, pero usted podrá decir de esta manera también, pero no sabemos si nació el 25. No estamos hablando de fechas, no estamos hablando, escúcheme bien, de eventos, no. Estamos hablando del personaje, ¿entiende? Y si Dios ha permitido que hasta ahora, ese 25 de diciembre, en todo el mundo nos pongamos de acuerdo para reconocer que Jesús vino un día, entonces, ¿quién puede decir lo contrario? ¿Quién puede, escúchame bien, tirarle un barro a ese gran evento? ¿Quién puede hacerlo? Nadie. Si usted lo celebra, amén. Si usted no lo quiere celebrar, su vecino lo celebrará. Si usted no lo quiere hacer, su hijo lo hará, su hija lo hará. Pero de todas maneras, nos hemos reunido para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él tributamos todo honor y toda gloria. A Él exaltamos con todo nuestro corazón. A Él reconocemos su grandeza, su poder, su soberanía, su gran amor para con este mundo. A Él tributamos honor y gloria. Le exaltamos con todo nuestro corazón. Le adoramos por lo que Él es, por lo que significa para su vida y para la mía. Digno, digno, digno de toda adoración, de toda alabanza, digno de toda gloria, de toda honra, es nuestro Padre Celestial. Adórele, alábele. Si usted no sabe cómo hacerlo, repita lo que estoy compartiendo y tómelo de parte suya y dile: Señor, te adoro, te alabo, te glorifico, te exalto por lo que eres, por lo que haces y por lo que harás en mi vida. Digno, digno, digno de toda gloria y toda honra. Que los ángeles te alaben, que los ángeles te adoren, como lo hacemos aquí también en la tierra.
le adoramos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Hoy día estaremos viendo, pues, haciendo el seguimiento trascendental de lo que hicieron los magos en aquel momento. Para ello vamos a leer una vez más el capítulo 2 de Mateo, el versículo 1 en adelante. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. El versículo 7 dice: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, dice, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Qué interesante historia, ¿verdad? Qué importante, qué trascendental esta historia, que cada año la recordamos. Ya van 2018 años que recordamos esta historia, y pareciera pues que el niño nació ayer. Jesús nació ayer. Pregunto, ¿ha nacido en tu corazón? ¿Le has dado un lugar en tu corazón para que Él sea el ejecutor de tu vida? No sea parte de tu vida, no, sino sea el Maestro, sea el Rey de Reyes, sea el Padre Eterno, el Dios nuestro que vaya contigo día a día. Le has dado la oportunidad a Él para que pueda ser el patrón de tu vida, el Señor de tu vida, y puedas adorarle todos los días de tu existencia. Si no le has dado la oportunidad, pues yo te animo que lo hagas hoy, porque Dios te ama y Dios conoce tu sufrimiento, Dios conoce tu malestar, tu necesidad, tus defectos, tus debilidades, tus aciertos. Dios los conoce, y como Él los conoce, entonces vamos pues a acercarnos a Él. Que tú digas: no, que son cuentos. Dígame, amigo, amiga, puede ser cuento el hecho de que Dios haya permitido que esta Biblia siga vigente. Escúcheme bien, años tras años, los libros, los actores de libros se han esforzado por hacer, valga la redundancia, tantos libros, pero sin embargo quedaron en el camino, en la historia. ¿Tú no crees que Dios está detrás de este libro para que se mantenga vigente? ¿Tú no te has puesto a pensar por qué no desaparece y por qué sigue este testamento de vida para que nosotros podamos disfrutar de él? ¿No te has puesto a pensar que detrás de tu vida, dentro de tu vida, Dios, en su gracia, en su misericordia, permite que todos tus órganos funcionen de la manera como funcionan para que puedas tener existencia? Déjate de trivialidades y reconócele a Él como tu Dios. Reconoce que esta lámpara que es a nuestros pies, la palabra de Dios, sea también lumbrera para ti, sea también, escúchame bien, cuyos efectos de amor, de poder, de gracia, de instrucción, de capacitación sean en tu vida también. No hagas escarnio
de Dios, no hagas escarnio de la palabra de Dios, porque un día nos encontraremos cara a cara con Él. ¿Y qué le diremos? ¿Qué le dirás tú al Señor? Tú que vives de repente en la plancha de tu orgullo, en la esfera de tu egoísmo, en las motivaciones del punto de vista naturales y carnales. Tú que vives excesivamente orgulloso y soberbio y que dices no existe Dios, cuidado, 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 amigo. No pretendas ser más que Dios, porque los dioses paganos un día también serán destruidos. Si es que no quieres ser destruido por Dios, arrepiéntete y camina sometiéndote a su palabra. Y bueno, después de esta historia que hemos compartido en el tema anterior, pues continuamos y nos dice la palabra de Dios en el versículo 4 de Mateo capítulo 2, y convocados todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo le preguntaron dónde había de nacer el Cristo. La Biblia nos dice en el versículo 3, en el Mateo 2, que oyendo pues esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén estaban alocados. Los pies nos pisaban la tierra de ellos porque decían, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Estábamos bien hasta que escuchamos de parte de estos generosos magos decir que ha nacido el rey de los judíos. Entonces todos se turbaron, todos se inquietaron, se pusieron un poco incómodos. Y entonces el rey convocó a todos los principales sacerdotes. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Los sacerdotes eran los hombres de Dios que llevaban al altar a ofrecer los sacrificios en favor de los pecados del ser humano. Cada familia llevaba un corderito, un palomino para ofrecerlo en sacrificio. Y la Biblia nos muestra, según el Antiguo Testamento en Deuteronomio, nos muestra que la sangre de ese macho cabrío o la sangre de esas tortolitas expiaban los pecados. Y los sacerdotes tenían esta responsabilidad delante de Dios. Pero aquí nos habla que convocado los principales sacerdotes, o sea, no solamente los sacerdotes, sino los principales sacerdotes. Y dice más adelante, y los escribas del pueblo. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas no eran, los escribas eran los copistas de la palabra de Dios, de la Biblia, de los escritos antiguos. Los escribas del pueblo, le preguntando dónde había de nacer el Cristo. Notemos algo muy importante que nos dice en este versículo y también que nos dice en el versículo 7. Notemos algo muy importante. El versículo 7 dice, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y aquí nos dice, y convocados todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, les preguntó dónde había nacer el rey de los judíos. O sea, Herodes, escúcheme bien, Herodes y los principales de los judíos y todos ellos, al verse turbados por la noticia que iban a nacer o que había nacido el rey de los judíos, dice la palabra de Dios claramente aquí en el versículo 4 que convocaron a todos los principales sacerdotes y los escribas. Indagó diligentemente, el versículo 7 nos dice que Herodes indagó diligentemente el tiempo de la aparición. Es algo muy, muy importante aquí. Herodes era creyente de la palabra de Dios. No. Herodes era romano. Herodes era... A ver, vamos a hacer un análisis. Bueno, no lo podemos comparar con nadie ahora, porque Herodes era perverso, era mal logrado, era matón. ¿Se acuerda que después que fue burlado por los magos, nos muestra la Biblia que mató a todos los niños de pecho? Era un criminal, Herodes. Era un bastardo, era un inhumano, era un hombre sin piedad, sin valores. No le interesaba la vida de los demás. Pero ¿por qué aquí nos muestra la palabra de Dios que convocó a los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo? Y posteriormente en el versículo 7 dice, y llamando en secreto al amor, indagó
de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. O sea, les preguntó, ¿qué tiempo nació? ¿Qué tiempo apareció la estrella? ¿Cuándo apareció la estrella? ¿Dónde la vieron? ¿Y qué historia hay detrás de todo esto? ¿Qué estudio tienen ustedes que son sabios, que son astrólogos, que vienen a mi pueblo a buscar a ese rey? ¿Acaso yo no soy el rey? O sea, Herodes estuvo indagando, escúcheme bien, y Herodes era mundano, Herodes era un criminal, en otras palabras, era un bastardo, era una persona sin valores, sin criterio. Sin embargo, este hombre indagó. Claro que el origen de su indagación, de su preocupación, era porque veía pues en peligro su reinado, pero de todas maneras indagó, estudió, escúchame bien, del rey de los judíos. O sea, en otras palabras, Dios nos da oportunidad a todos. Dios le dio oportunidad a Herodes de estudiar de él, de escuchar de él, de estudiar de él, y también de tener la oportunidad de irle, de adorarle. Pero Herodes, maquiavélicamente hablando, él estaba preguntando y indagando, no porque quería adorarle, sino porque veía, escúchame bien, en peligro su reinado y quería de una u otra manera desaparecer al niño Jesús. Sin embargo, el mensaje de hoy para usted y para mí es que así como este hombre indagó, se preocupó por averiguar, trató de ir a los personajes más primordiales y principales, porque él convocó a los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, o sea, a los copistas de la Biblia, ¿entiende? Aquellos que discernían la escritura, la palabra de Dios, aquellos sacerdotes que ofrecían los sacrificios a Dios, que estaban más cerca de Dios, si podemos decir la palabra. Escúcheme, algo muy importante que debemos comprender esto. Sí, estaban más cerca de Dios. No, pero si también lo mataron, pero estaban más cerca de Dios. Se lo digo porque, según la Biblia, en el Antiguo Testamento, en los mandatos que da Dios para ofrecer los sacrificios, dícese pues que en el templo el lugar santísimo estaba separado por una cortina del lugar santo. Mejor dicho, el lugar santo estaba separado por una cortina del lugar santísimo, en el altar. O sea, en el altar había una cortina que separaba el lugar santísimo del lugar santo. El lugar santísimo era donde específicamente Dios había, escúchame bien, dictaminado en el Antiguo Testamento que ahí iba a estar, ahí iba a morar su presencia. Entonces, todo el pueblo de Israel podía estar, escúchame bien, en el templo, podía llegar hasta el lugar santo, escúcheme bien, pero no podía llegar al lugar santísimo. ¿Por qué no podía llegar al lugar santísimo? Porque el velo del templo estaba, porque el lugar santísimo estaba cubierto completamente por el velo del templo. Y quienes eran autorizados para ofrecer los sacrificios en el lugar santísimo, escúchame bien, los únicos eran los sacerdotes. Por eso le digo que ellos estaban más cerca de Dios que cualquier otra persona. ¿Por qué razón? Porque cuando ellos ingresaban al lugar santísimo, nos dice la historia, que a ellos le ponían un grillete en la pierna, en la parte del tobillo, le ponían un grillete con una cadena. Y de esa manera, el sacerdote ingresaba a ofrecer sacrificios por el pueblo delante de Dios al lugar santísimo. Escúcheme, si es que este hombre ingresaba a ese lugar con pecado, ahí quedaba muerto, la presencia de Dios lo fulminaba. En otras palabras, el sacerdote tenía que estarse cuidando, tenía que estar bien delante de Dios, tenía que estar, escúcheme bien,
constantemente viendo la forma como no afectar el corazón de Dios. Si ese hombre se moría en el lugar santísimo, nadie podía irlo a sacar. Porque si usted entraba o cualquier otra persona entraba, también quedaba fulminado por sus pecados, por la presencia de Dios y por el pecado que tenía. ¿Se da cuenta entonces? Por eso le ponían grillete y la cadena, porque de repente movían la cadena y no se movía, no daba signo de vida el sacerdote, entonces lo jalaban con la cadena al lugar santo y tenían pues que llevarlo posteriormente a la tumba. Entonces estos hombres estaban más cerca de Dios porque tenían que cuidarse constantemente, y en el momento que hacían los sacrificios delante de Dios, mucho más, con mucha mayor razón, ellos tenían que estar delante de Dios sin pecado, sin mancha alguna, para ofrecer los sacrificios delante del altar de Dios. Amigo y amiga, en esa condición entonces nosotros nos damos cuenta cómo Herodes convoca a los principales sacerdotes y a los escribas para averiguar dónde había de nacer el Cristo. Escúcheme bien, ellos le dijeron, estamos hablando de los principales sacerdotes, de los escribas, que en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta Isaías nos había mostrado claramente pues que en Belén la Virgen iba a dar a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que significa, o traducido, Salvador con nosotros. Entonces el Salvador venía para perdonar tus pecados y los míos, para perdonar mis pecados. El Salvador venía para ser, escúchame bien, un instrumento del Altísimo y darnos un lugar en el reino de los cielos. El versículo 7 pues nos dice: entonces Herodes llamó pues en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Diligentemente, cuidadosamente, de una manera muy atenta, preguntó, indagó, trató de, escúchame bien, trató de tener el conocimiento pleno de lo que significaba la aparición de la estrella. Algo muy importante nos dice también el versículo 8, y enviándolos a Belén. Esta parte es muy importante. ¿Cómo que enviándolos? Si ellos venían desde Persia, ellos venían desde Babilonia, de ese lugar lejano habían venido para adorar a Dios. Y ahora acá nos dice la palabra de Dios que Herodes los envía. Algo muy importante, recordemos que él era el rey. Si él decidía en esos momentos que no vayan, ellos tenían que darse la vuelta y volver a su destino, volver de este destino hacia origen. O sea, él tenía el poder. Herodes era el rey del pueblo de Israel. Herodes había conquistado el pueblo de Israel. Era el jefe supremo del imperio romano establecido allí en Israel. Herodes tenía todo el poder social, económico, menos espiritual, porque lo espiritual lo tenían los sacerdotes. Aunque él, escúcheme bien, para él no habían valores, porque posteriormente mató a todos los niños de pecho. Escúcheme. Entonces dice la palabra de Dios, él indagó de ellos, ¿no? Y lo llamó en secreto. ¿Por qué lo llamó en secreto y por qué después en el versículo 8 dice que los envía a Belén? Esta parte de la palabra tiene muchas connotaciones. Cuando tú envías a alguien, ¿cómo lo envías? Cuando tú envías a alguien a hacer algo, ¿qué leyes tienes que ejecutar en esos momentos? Yo me supongo en estos momentos, cuando la palabra nos refiere de esa manera, enviarlos significa mandarlos, ordenarles. Pero muy bien, tú me mandas, tú me ordenas, pero ¿cómo es? Parece que Herodes los
llenó también desde el punto de vista de condiciones alimenticias, les proveyó algunas cosas para que ellos puedan ir. Y la Biblia nos dice que anteriormente él diligentemente hizo todas estas cosas, de tal manera que Herodes en estos momentos estaba diciendo, vayan, vayan y regresen, porque yo también quiero adorar al niño. Y dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Hacedmelo saber. O sea, una palabra imperante, una orden. Vayan, averigüen, busquen, pero cuando encuentren al niño, háganmelo saber. Vengan, les ordeno, y díganmelo, porque yo también quiero adorar al niño. Escúcheme, Herodes era el rey. Los magos eran simple y sencillamente visitantes, desde el punto de vista político hablando, pero desde el punto de vista espiritual eran los representantes, no del pueblo de Israel, sino de la casta, escúchame bien, no judía, de aquellos hombres y mujeres que estaban fuera de Palestina, que verdaderamente también tienen el derecho de adorar y de alabar a Dios, de exaltar a Jesús de Nazaret. En otras palabras, ellos representaban a nosotros los gentiles que iban a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces Herodes los envía y le dice, hacedme saber en cuanto encuentren al niño para que yo vaya y también le adore. Vamos terminando, nos dice la Escritura, ellos, habiendo oído al rey, se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Escúcheme, amigo y amiga, cuando Dios elige a alguien para hacer o realizar el plan de su obra, de su trabajo, cuando Dios elige a alguien para utilizarlo como instrumento para hablar, para compartir de su reino, Dios se encarga de guiarlo y de dirigirlo. En este caso, estos hombres habían sido elegidos por Dios para representar a nosotros los gentiles y para que vayan y adoren y alaben al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero no los dejó huérfanos, no los dejó solos. La estrella los guiaba, los dirigía. Recordemos que cuando Jesús se va al cielo después de haber resucitado, un día se le presenta a los discípulos y le dice, no teman, continúen, porque el Espíritu Santo estará con ustedes. Yo me voy, pero envío al Espíritu Santo que estará en ustedes y sobre ustedes. Esa estrella que los guió, escúcheme bien, a estos hombres, a estos magos, es la estrella que hoy día nos guía, que es a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que mora en nuestro corazón. Es el Espíritu Santo, el mismo Dios que se ha hecho, escúcheme bien, tan minúsculo para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Así como estos hombres tuvieron la estrella que lo guiaron, hoy día tenemos el Espíritu Santo, quien nos guía, nos exhorta, nos edifica, nos consuela y nos hace ver nuestros errores, nos hace ver qué camino estamos andando. Por tanto, déjate guiar por el Espíritu Santo. ¿Pero cómo? Lo vas a alcanzar, lo vas a lograr, reconociendo primero a Jesucristo como tu Salvador. La Biblia nos muestra pues que Él es el camino, la verdad y la vida, y que Él fue dado al hombre para que a través de Él nosotros podamos llegar al Padre. Y cuando Jesús se va al reino de los cielos, dijo, no se preocupen porque yo envío el Consolador que estará en ustedes y sobre ustedes, que es el Espíritu Santo que los guiará. Yo quiero animarte en esta hora, amigo y amiga,
Tú que estás en estos momentos en caminos insondables, sin criterios, sin fundamento, que no sabes qué hacer en la vida. Tú que has navegado ya por ciertas esferas de corrupción, de malestar en esta vida. Tú que no encuentras sentido a tu vida. Jesús vino para darte sentido. Jesús vino para libertarte del pecado. Jesús vino para salvarte. Así como me salvó a mí, quiere hacerlo contigo. Escúchame, si estás en la promiscuidad sexual, si estás en las drogas, si estás en el alcoholismo, si no sabes qué va a ser de tu vida, reconócele a Dios como tu Salvador. Reconoce a Jesús que Él vino para morir por ti en la cruz del Calvario. Y recíbele en tu corazón. ¿Qué te parece si oras conmigo? Y le dices al Señor de estas palabras: inclina tu rostro, cierra tus ojos para que te concentres en la oración con nuestro Dios. Dile: Señor Jesús, quiero darte gracias porque hoy día me has enseñado algo grandioso para mi vida. Lo primero es que me has enseñado que tú viniste para perdonar mis pecados, Señor. Que tú viniste para salvarme de la vida hueca y vacía. Que tú viniste para darme vida eterna en tu reino, Señor. Por eso te pido que me perdones de mis pecados. Te pido que me perdones de mi maldad, de la mentira constante en que vivo. Perdóname, Señor. Lávame y límpiame con tu sangre preciosa y dame una vida diferente. Ahora, Señor, abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Te alabo y te adoro con todo mi corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Si hiciste esta oración, yo te invito que cerca de tu casa vayas a un templo, a una iglesia donde se predica a Jesucristo como el amo y Señor de nuestra vida, como el Salvador de nuestra vida. Y ahí puedas recibir las orientaciones de la palabra. En todo caso, llámanos o escríbenos a través de la siguiente dirección. Dios te bendiga.